Esta historia que te voy a narrar, no sé si decir que sea una historia de fantasmas o una historia del tipo divino. No sé en qué categoría clasificarla, pero le sucedió a mi papá hace ya algunos años. Resulta que mi papá, cuando termina de trabajar en la empresa donde, pues obviamente laboró por muchos años, cuando le dan las gracias por, pues obviamente ya por su antigüedad, que lo jubilan, mi papá, pues obviamente buscó algo que hacer. Mi papá es una persona que difícilmente se queda quieto un solo momento. Quizá él se puede sentar a leer un libro o ver una película, pero después ya no se halla, ya necesita estar haciendo algo, estar reparando algo, construir algo. Entonces, mi papá se metió a trabajar como taxista en un hotel, pues de prestigio, ¿no? De esos hoteles 3, 5 estrellas que existen en México. En este hotel, esta historia tendrá, yo creo que como unos 15 años, 16, 17 más o menos. En aquella época no existía lo que hoy tenemos como el Google Maps o, bueno, hay diferentes aplicaciones para el celular que te dicen por dónde irte, cómo llegar a un determinado lugar. Y vaya, obviamente si sabes usarlo no tienes contratiempos, llegas obviamente bien, ¿no? Sin ningún inconveniente a tu destino. Pero cuando a él le pasó esto no existía Google Maps. De hecho, no existían los teléfonos inteligentes. El teléfono más avanzado en ese momento pues era el normal, el de tecla, ¿no? No era ni siquiera era digital, era pues el teléfono de teclas. Entonces mi papá, por su trabajo que era ser taxista de este sitio, tenía que, pues era requisito indispensable siempre traer un teléfono celular que funcionara en todos lados, que tuviera buena señal. Entonces, mi papá un día a la semana tenía que velar, un día a la semana tenía que velar en este sitio de taxis. Y en esa ocasión, ya en la madrugada, tipo 2 tipo 3 de la madrugada, pues le sale un servicio. Y él se tenía que trasladar desde Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México, hasta casi por Ecatepec, más o menos por esa zona. Ecatepec siempre ha tenido mala fama, o bueno, esa mala fama de ser un lugar peligroso. Y más durante la madrugada, ¿no? Entonces resulta que pues a mi papá le toca llevar a este pasajero hasta Ecatepec y no hubo ningún contratiempo. Entonces el problema fue cuando deja a esta persona en su domicilio, pues obviamente el pasajero le iba diciendo por dónde meterse y así, ¿no? Mi papá no conocía bien Ecatepec y en aquella época, pues te digo que los teléfonos no eran inteligentes, era un teléfono normal de tecla. No había la aplicación de Google Maps. Y la única manera de saber en dónde estabas y cómo llegar a un determinado lugar era a través de la guía roja. Esa guía roja, digo, por si tú me escuchas en otra parte del mundo, era un cuadernillo, era una libreta que tenía todas las direcciones y todas las calles de la Ciudad de México. La guía Roji, así se llamaba. Entonces, si te perdías o querías llegar a un lugar determinado, pues veías en dónde más o menos estabas. Venía una sección
o mejor dicho, en la parte de atrás venía así como un índice de todas las calles, ¿no? Ponías, o buscabas, mejor dicho, calle fulana de tal, colonia tal, y ya más o menos te decían dónde te encontrabas. Era algo, pues obviamente rudimentario para aquella época. Pues imagínate, te pierdes a las 3 de la mañana, no sabes ni bien en dónde te encuentras, solo sabes que estás en Ecatepec y pues hay algunas calles que no tenían ni siquiera el nombre de la calle ni de la colonia. Y todo lo tienes que buscar en un librito, en una guía roji. Pues era algo realmente complicado, ¿no? Hoy en día, pues obviamente si te pierdes, no habría ningún inconveniente. Ahí en tu celular inmediatamente pones hacia dónde quieres ir y el Google Maps te dice, te tienes que ir por esta calle, gira a tu derecha, gira a tu izquierda, estás a 35, 40 minutos, ¿no? Tiempo de llegada tal. La tecnología hoy pues ha avanzado muchísimo y es una maravilla porque en lo personal pues yo he utilizado muchísimo, yo creo que igual tú, el Google Maps para llegar a algún lugar. Pues en aquella época pues obviamente no existía eso. Mi papá dejó a esta persona, no sabía bien en dónde se encontraba porque algunas calles pues no tenían la placa, no decía el nombre de la calle. Y a eso de las 3 de la mañana, pues obviamente es más difícil preguntarle a alguien, o sea, mirar a alguien en la calle a esa hora, pues es muy complicado, ¿no? Simplemente, si tú sales de tu casa, ponle tú a las 10 de la noche, ya no encuentras a mucha gente en la calle. Entonces mi papá no vio a nadie a quien preguntarle. No sabía a ciencia cierta en dónde estaba y él lo que quería pues era salir de esa colonia para regresar al hotel, ¿no? Entonces mi papá fue obviamente manejando, iba buscando la forma de pues de hallar la autopista para incorporarse pues ya a la autopista y regresarse y no, o sea, estuvo dando vueltas y vueltas. Me dijo mi papá que había pasado como 2 o 3 veces por el mismo lugar y que decía, pero por qué caí otra vez aquí? Y mi papá pues no sabía bien en dónde estaba, ya se estaba desesperando porque pues ya se encontraba así como perdido y por más que trataba de salir de ahí, pues llegaba casi al mismo sitio, ¿no? Entonces mi padre se puso nervioso. Mi papá cuando está nervioso lo que hace es ponerse a rezar. Mi padre se pone a rezar para tranquilizarse y dice que sigue avanzando en el carro. En aquella época tenía un carro Tsuru, que era el que más utilizaba para los taxistas de aquella época. Y entonces él va en su auto manejando y ve a un anciano, ve a un viejito, y esto le pareció sumamente raro, ¿no? Extraño. ¿Qué hacía un viejito a eso de las 2, 3 de la mañana en la calle? O sea, ¿qué haría un anciano a esa hora en la calle? Entonces era la única persona que había visto en todo ese rato que llevaba ahí perdido y que no podía salir de la colonia. Se acerca, obviamente, y le pregunta que cómo puede agarrar hacia el periférico o incorporarse al periférico, ¿no? O algo así. Entonces el anciano le dijo, mire señor, mire, se tiene que ir por acá, se tiene que ir por allá, cuando llega ahí gira a su derecha, luego gira hacia su izquierda y luego más para allá y bueno. Y entonces le dice el viejito, oiga, pero pues si quiere, mire, yo voy para allá, si quiere, deme un aventón y yo lo voy guiando. Dice, yo donde me baje, usted ya nada más se sigue y ya se incorpora al periférico, ¿no? Mi papá, pues ya desesperado, le dice, sí, está bien, súbase. Se sube el viejito y mi papá, pues, lo vio normal, vio que era una persona normal. Se sienta al lado de él
Y obviamente este señor le va diciendo por dónde irse, ¿no? Le dice, aquí agarra a su derecha, aquí ahora gira hacia su izquierda, aquí abajito hay una desviación y así, ¿no? Y sí, lo sacó y ya cuando, pues no sé, pasaron 10 minutos, yo creo, le dice el viejito, bueno, yo ya me bajo, señor. Y mi papá pues ya le agradeció porque pues ya había reconocido el camino. Y le dice el viejito, mire, yo aquí me voy a bajar, yo aquí ya llego a mi casa, usted váyase derecho y luego ya gire hacia su derecha y de ahí ya se incorpora a la autopista, ya de ahí sale a la carretera. Y mi papá pues obviamente ya había reconocido el regreso, ¿no? El camino. Y le dice, oiga, muchísimas gracias porque pues ya llevaba un buen rato perdido, ¿no? Ya llevaba un buen rato que pues daba vueltas y vueltas y no salía de aquí. Entonces ya el viejito se baja del taxi. Dice mi papá que mira cómo cruza del otro lado, es decir, hacia el lado de él, porque él venía en el asiento del copiloto. Y mi papá avanza. No avanzó ni 100 metros, o sea, no pasaron ni 2 minutos cuando mi papá, pues por curiosidad, pues para ver en qué casa se metía el viejito, mira por su espejo retrovisor y resulta que el viejito ya había desaparecido. O sea, el viejito ya se había desvanecido, ya no estaba. Y mi papá decía, es que cuando se bajó del taxi, pues obviamente ya un viejito pues se baja y camina lento, ¿no? No avanza tan rápido. Y mi papá decía, pues es que yo no avancé mucho, yo avancé ni siquiera 100 metros. Miro por el espejo retrovisor, pues para ver en qué casa se iba a meter el viejito, porque le llamó la atención eso, que qué hacía un viejito a las 2 de la madrugada en la calle. Y cuando mira por el espejo ya no estaba, ¿no? Entonces ya mi papá pues se va derecho, así como le indicó él, gira hacia su derecha, se incorpora ya a la autopista y de ahí ya pues obviamente agarró camino para regresar al hotel donde él trabajaba. Y entonces mi papá pues no sabe quién era o qué fue lo que realmente se encontró esa madrugada. Si era un fantasma, si era un ángel o qué habrá sido. Dice mi papá que no sabe, pero que sí fue bastante raro porque dice, yo antes del encuentro pues me puse a rezar porque ya me estaba desesperando, ya estaba desesperado. Llevaba 2, 3 veces que había pasado por el mismo sitio y no encontraba salida, ¿no? Entonces mi papá hasta se estremece, hasta se pone así nervioso cuando nos cuenta esta historia porque dices que pues yo me fijé por dónde o en dónde se metía el señor y el señor ya no estaba, el señor pues ya había desaparecido, ¿no? Son de ese tipo de historias que nos platican aquí en la familia, de ese tipo de historias de fantasmas o de seres divinos, angelicales, que ayudan a las personas buenas.